Reciban de mi parte un cordial saludo. Soy Fred Nicolás de la Peña Batista, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, y en mi curso de Modelos de Desarrollo Económicos que nos dicta nuestro profesor Alejandro Pérez y Soto Domínguez, nos dejó un trabajo con respecto al libro titulado Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos del autor Jesús Huerta de Soto. Pues se nos pidió exponer sobre el capítulo número 5, donde pues está titulado como Efectos de la expansión crediticia bancaria sobre el sistema económico. Comenzaremos la presentación con los efectos de la expansión crediticia bancaria sobre el sistema económico. Este análisis pondrá de manifiesto cómo la figura jurídica, el contrato de depósito bancario, dinero con reserva fraccionaria, produce graves perjuicios a gran número de agentes económicos y en general a toda la sociedad, en la medida en que es la principal responsable de la aparición recurrente de las recesiones económicas que perjudican al país, a la nación. Puede definirse la acción humana como todo comportamiento o conducta deliberada en la cual toda acción humana va dirigida a la obtención de un fin o bien de consumo que podemos definir como aquel que subjetivamente satisface de manera directa las necesidades del ser humano actor. Para lograr estos fines, bienes de consumo o bienes económicos de primer orden, es preciso haber pasado con carácter previo por una serie de etapas intermedias que podemos llamar bienes económicos de orden superior, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente, siendo el orden de cada etapa más elevado conforme más alejada se encuentre la misma del bien final de consumo. Otro aspecto importante a mencionar es que la acción humana siempre se desarrolla en el tiempo. Siempre se va a desarrollar en el tiempo. Según esta concepción subjetivista del tiempo, el actor siente y experimenta su transcurso precisamente conforme actúa, es decir, conforme se dé cuenta de nuevos fines y medios, diseña planes de actuación y culmina las distintas etapas que constituyen cada acción. Y desde el punto de vista prospectivo y subjetivo del actor, puede afirmarse que siempre existe una tendencia a que conforme aumenta el periodo de tiempo que conlleva una acción, es decir, el número y complejidad de etapas sucesivas que la constituyen, el resultado de la acción o fin que se pretende con la misma adquiere un valor mayor. Es decir, cuando yo demoro en hacer un bien, cuando le dedico más tiempo, es a crear tal bien, según eso va a tener un valor mayor. Ahora procederemos a desarrollar el punto capital y bienes de capital. Nos dicen que los bienes de capital son las etapas intermedias de cada proceso de acción, subjetivamente consideradas como tales por el actor. Los bienes de capital son, por tanto, los bienes económicos de orden superior o factores de producción que se encarnan subjetivamente en cada una de las etapas intermedias de un proceso concreto de acción. Además, los bienes de capital aparecen como la conjunción acumulada de tres elementos esenciales, como lo son los recursos naturales, trabajo y tiempo. Todos ellos combinados a lo largo de un proceso de acción empresarial creado y emprendido por el ser humano. Tenemos que la condición sine qua non para producir bienes de capital es el ahorro, entendido como la renuncia al consumo inmediato. Todo proceso de inversión en bienes de capital exige con carácter previo
el ahorro, es decir, la reducción del consumo por debajo de su nivel potencial para llevarlo a cabo. Ahora procederemos a desarrollar la tasa o tipo de interés. Denominaremos tasa o tipo de interés al precio de mercado de los bienes presentes en función de los bienes futuros. El tipo de interés viene establecido como el precio que hay que pagar para obtener un número determinado de unidades monetarias con carácter inmediato en forma del número de unidades que habrá que devolver a cambio transcurrido el plazo o periodo prefijado de tiempo. De forma general, este precio se establece en términos de tanto por ciento al año. Así, por ejemplo, si se habla de que el tipo de interés es del 9%, se quiere indicar que las transacciones en el mercado se efectúan de tal manera que es posible obtener hoy 100 unidades monetarias de inmediato, bien presente, a cambio de comprometerse a entregar 109 unidades monetarias dentro de un año, es decir, en un bien futuro. Seguimos ahora con la estructura productiva. Es casi imposible representar gráficamente la complejísima estructura de las etapas productivas que constituyen una economía moderna. Sin embargo, se va a presentar de manera simplificada una gráfica donde se pueden observar las etapas de los procesos productivos reales. Las etapas de la estructura productiva que recogemos en este gráfico B1 representa la producción de bienes de capital y de bienes de consumo en valor de unidades monetarias. Así, la primera etapa está constituida por los bienes económicos de primer orden o bienes de consumo. La segunda etapa está constituida por los bienes económicos de segundo orden o bienes de capital más próximos al consumo, y así sucesivamente con las etapas tercera, cuarta y quinta, que es la etapa más alejada del consumo. En la parte superior de nuestros gráficos, los importes que los capitalistas adelantan en cada etapa a los factores originarios de producción, trabajadores y propietarios de los recursos naturales, y que suman un total de 70 unidades monetarias, donde tenemos aquí 18 más 16 más 14 más 12 más 10, suman lo que son 70 unidades monetarias. En la parte de la derecha se indica en una columna los importes monetarios de los beneficios contables derivados de cada etapa y que recogen la diferencia contable entre las unidades monetarias que adelantaron los capitalistas de cada etapa y las que reciben por la venta de su producto a la etapa siguiente. Por eso podemos mirar 20 menos 18 genera un beneficio de 2, 40 menos 16 genera un beneficio de 4, y así 60 menos 14 se va a generar un beneficio de 6 también. Claro está que la resta que se le hace es acumulativa. Por ejemplo, se suma 16 más 16 más 14, y la suma de estos bienes acá arriba se le va a restar al 60 y nos va a dar un resultado de 6. Acá en el 80 igualmente se suman los factores originarios hasta el 12, y al 80 le restan lo que suman esos factores y va a dar un resultado de 8. El total de las diferencias contables entre ingresos y gastos de cada etapa suma 30 unidades monetarias, que añadidas a las 70 que perciben los factores originarios de producción
dan un total de 100 unidades monetarias de renta y que coincide exactamente con el importe que durante el periodo se gasta en bienes de consumo final. Estaremos presentando ahora algunas consideraciones complementarias sobre la representación esquemática de las etapas del proceso productivo. Primero, y es hablar sobre la arbitraria selección del periodo temporal de cada etapa. En primer lugar, es preciso que señalemos que la elección de un periodo de duración temporal de un año para cada etapa es puramente arbitraria, pudiendo haberse elegido cualquier otro periodo temporal. Entonces es algo arbitrario. La no utilización del erróneo concepto de periodo o medio de producción. En segundo lugar, hemos de señalar que el hecho de que, en nuestro ejemplo, el proceso productivo tenga una duración de 5 años también es puramente arbitrario. Los procesos productivos modernos son muy complejos, variando mucho en cuanto al número de etapas y duración de las mismas de unos sectores y empresas a otros. Ahora continuamos con los bienes de capital fijo y bienes de capital circulante. Otra observación de interés en relación con nuestra representación de las etapas productivas es que en la misma pueden considerarse englobados no solo los denominados bienes de capital fijo, sino también los bienes de capital circulante y los bienes de consumo duradero. El papel de los bienes de consumo duradero. Pues los bienes de consumo duradero permiten la satisfacción de necesidades humanas durante un periodo de tiempo muy prolongado. Por eso debe considerarse que ocupan simultáneamente diversos lugares, uno en la etapa final de consumo y los otros en varias de las etapas anteriores al mismo, en función de su duración. Tenemos la tendencia hacia la igualación de la tasa de beneficio contable o interés de cada etapa. Este aspecto especial en el que ahora debemos insistir es que existe en el mercado una tendencia movida por la fuerza de la empresarialidad hacia la igualación de la tasa de beneficio de todas las actividades económicas. Esto sucede no solo horizontalmente dentro de cada etapa de la producción, sino también verticalmente, es decir, entre unas y otras etapas. En efecto, sí existen disparidades en los beneficios. Los empresarios dedicarán su esfuerzo, capacidad, creatividad e inversión a aquellas actividades en las que se obtengan unos beneficios relativos más elevados, retirándolos de aquellos otros en los que los beneficios sean más reducidos. Es decir, el empresario siempre busca generar mayores ingresos. Tenemos la sexta, la inversión y el ahorro en términos brutos y netos, aunque en el ejemplo gráfico la totalidad de la renta neta que perciben los factores originarios y los capitalistas en forma de beneficio e interés, es decir, 100 unidades monetarias, coincide exactamente con el importe que se gasta durante el periodo en bienes de consumo. Existe, sin embargo, un importe volumen bruto de ahorro e inversión. En efecto, el ahorro y la inversión en términos brutos están recogidos en el cuadro B1, que indica que para cada una de las etapas y en la parte izquierda de la tabla, la oferta de bienes presentes que realizan los ahorradores a cambio de obtener bienes futuros. Tenemos la renta bruta y renta neta del ejercicio, que puede interpretarse que la representación esquemática de las distintas etapas del proceso productivo, expuesto en el gráfico B1, recoge bien el movimiento de los bienes de capital y del dinero. En efecto, los bienes de capital se mueven hacia abajo, es decir, desde las etapas más alejadas del consumo hasta las más próximas al consumo, y el dinero se mueve en dirección opuesta, es decir, las unidades monetarias primero sirven para pagar los bienes finales de consumo y de ahí van subiendo en la escala de etapas productivas hasta alcanzar aquellas más alejadas del consumo. Ahora tenemos la siguiente tabla donde se nos muestra la renta bruta del ejercicio.
de 100 unidades monetarias que fue el consumo final, más las 270 unidades monetarias de oferta total de bienes presentes, nos dan un total renta bruta de 370 unidades monetarias. Podemos observar en la renta neta de los capitalistas el beneficio contable o interés de cada etapa, la suma total de beneficios contables, interés o renta neta de los capitalistas de cada etapa, suman 30 unidades monetarias. Y en el caso de la renta neta de los factores originarios, nos da un total renta neta de los factores originarios de 70 unidades monetarias, por lo que el total, la renta neta, va a ser igual a un total de consumo de 100 unidades monetarias, como lo observamos en la parte inferior derecha de la tabla. En conclusión, la renta bruta del ejercicio es igual a 3.7 veces la renta neta, porque la renta bruta son 370 unidades monetarias, mientras que la renta neta solo es 100 unidades. Ahora procederemos a presentar crítica de las magnitudes utilizadas por la contabilidad nacional, donde nos dice la primera que solamente una pequeña proporción del total de bienes de capital se encuentran incluidas en las cifras del Producto Nacional Bruto. Tenemos la segunda crítica, es que el Producto Nacional Bruto tan solo tiene en cuenta el capital fijo o duradero terminado, pero no el capital circulante. Y la tercera, que el Producto Nacional Bruto es una cifra agregada de valores añadidos que excluye la parte más importante de los bienes intermedios. Y excluye esa parte circulante que no puede quedar por fuera. Iniciaremos con las tres formas distintas del proceso de ahorro voluntario. Tenemos en primer lugar los capitalistas de las distintas etapas de la estructura productiva tienen facultades para modificar la proporción en la que venían reinvirtiendo los ingresos derivados de la actividad productiva en la empresa. Nada hay que garantice que los capitalistas vuelvan a invertir las mismas proporciones de dinero en la etapa productiva de la empresa. Puede muy bien ocurrir, por el contrario, que los capitalistas decidan incrementar su oferta de bienes presentes, es decir, decidan gastar una proporción mayor de los ingresos que perciben por periodo en la reinversión de forma de la adquisición de servicios de bienes de capital y los factores originarios que trabajo y recursos de la naturaleza. En segundo lugar, cabe que los propietarios de los factores originarios de producción deciden no consumir como venían haciendo el importe íntegro de la renta neta social que percibe, sino que a partir de un determinado momento decidan reducir su consumo invirtiendo las unidades monetarias que ya no dediquen a la compra de bienes y servicios de consumo final en las etapas productivas, que decidan emprender directamente como capitalistas. Y en tercer lugar, los capitalistas, en la medida en que perciben renta neta en forma de beneficios contables o interés de mercado, deciden a partir de un determinado momento no consumir íntegramente el importe de sus ingresos, sino dedicar una parte del mismo a prestárselo a los capitalistas de las distintas etapas del proceso productivo para que emprendan una ampliación de sus actividades contratando más bienes de capital de etapas anteriores y un volumen más elevado de factores originarios. Seguimos ahora con la contabilización del ahorro canalizado a través de préstamos. Cuando un empresario de una determinada etapa productiva recibe unidades monetarias
en forma de préstamo en el diario de contabilidad se anotaría de la siguiente manera en un asiento contable. De un lado el debe, eh, por ejemplo, como hizo 1.000.000 de pesos, recibió en caja y en el haber se va a registrar el préstamo recibido, el 1.000.000 de pesos. Estos bienes presentes que recibe el empresario de una determinada etapa del proceso productivo se dedicarán por a adquirir bienes de capital de las etapas productivas anteriores, servicios del factor trabajo y recursos. Seguimos con la problemática del préstamo al consumo. En ocasiones los préstamos no se conceden a los empresarios de las etapas productivas, es decir, para el alargamiento de los procesos productivos en forma de inversión, sino que se efectúan en forma de préstamos al consumo de la etapa final. El préstamo al consumo se realiza en la mayor parte de los casos para financiar la adquisición de bienes de consumo duradero que son equiparables en última instancia, bienes de capital que se mantienen a lo largo de un número sucesivo de etapas productivas mientras dura la capacidad del bien de consumo duradero para proporcionar servicios a su propietario. Hablaremos ahora sobre los efectos del ahorro voluntario sobre la estructura productiva. Consideremos que como consecuencia de una disminución en la preferencia temporal, los agentes económicos deciden renunciar a un 25%, es decir, a una cuarta parte del consumo que venían efectuando, ahorrando el resto y ofreciendo el correspondiente exceso de bienes presentes a sus demandantes potenciales. Una vez que se produce este aumento en el ahorro, se producen tres efectos. Los siguientes: primero, el efecto derivado de la disparidad de los beneficios que surgen entre las distintas etapas productivas, por lo cual si se produce un aumento en el ahorro de la sociedad de una cuarta parte de la renta neta, es evidente que la demanda monetaria total de bienes de consumo se va a reducir en esa misma proporción. Tenemos también la segunda, que es el efecto de la disminución del tipo de interés sobre el precio de mercado de los bienes de capital, por lo cual el incremento del ahorro voluntario o de la oferta de bienes presentes en igualdad de circunstancias da lugar a una disminución en el tipo de interés de mercado. Por lo tanto, hay que señalar que la disminución del tipo de interés a que da lugar todo incremento del ahorro voluntario tiene un importante efecto sobre el valor de los bienes de capital y en especial sobre todos aquellos que se utilizan en las etapas relativamente más alejadas del consumo final y que tienen una duración y aportación mayor al proceso productivo. Tenemos la tercera, el denominado efecto Ricardo. Es un efecto de gran trascendencia que tiene todo incremento del ahorro voluntario. Es el que produce de inmediato sobre el nivel de los salarios reales. Cuando hay un ahorro voluntario, ocurre un incremento en el nivel de los salarios reales. Cuando se produce un aumento del ahorro, los precios de los bienes de consumo final tienden a experimentar una reducción. Y al disminuir el precio de los bienes de consumo final, se producirá un aumento en el salario real de los trabajadores y empleados en todas las etapas de la estructura productiva. Este aumento de los salarios reales que resulta del incremento del ahorro voluntario hace que en términos relativos sea interesante para los empresarios de todas las etapas del proceso productivo sustituir mano de obra por bienes de capital. Ahora continuamos con el surgimiento de una nueva estructura productiva más capital intensiva. Esto es que como consecuencia de la combinación de los tres efectos que acabamos de estudiar y que se ven impulsados por el proceso empresarial de búsqueda de beneficio, tenderá a producirse una nueva estructura de etapas
de bienes de capital es más estrecha y alargada, que comparten los siguientes criterios. Son 4 criterios. Entre ellos tenemos el primero, que es una profundización de la estructura de bienes de capital, que se manifiesta en el alargamiento vertical de la estructura productiva con nuevas etapas. En nuestro ejemplo, las etapas sexta y séptima, que antes no existían. El segundo, un ensanchamiento en la estructura de bienes de capital, que se materializa en las aplicaciones de las etapas ya existentes, como sucede en las etapas cuarta y quinta. Y tercero, un estrechamiento relativo en las etapas de bienes de capital más próximas al consumo. Y cuarto, y en relación con la etapa final de bienes y servicios de consumo, se produce en un primer momento una disminución del consumo en términos monetarios, exigida por el incremento del ahorro voluntario. Continuamos ahora con la solución teórica de la paradoja del ahorro. La paradoja del ahorro o la frugalidad. Aunque el ahorro individual sea algo positivo en el sentido de que permite incrementar la renta socialmente, al disminuir la demanda agregada de bienes de consumo, terminaría afectando negativamente a la inversión y a la producción. Esa es la paradoja. La solución nos dice que con la misma renta social bruta, y aunque disminuya la demanda monetaria de bienes de consumo, la sociedad crece y se desarrolla incrementando los salarios reales. Estos son argumentos contrarios a aquella paradoja. Otro segundo argumento es: en ausencia de intervenciones estatales y de incrementos de la oferta monetaria, existe una fuerza poderosísima en el mercado que, impulsada por el ánimo de lucro de la empresarialidad, lleva a que la estructura productiva se alargue y se haga cada vez más compleja. Continuamos ahora con el caso de una economía en regresión. Básicamente se trata de explicar cuáles son los efectos que tendría una disminución del ahorro voluntario de la sociedad. Entre ellos tenemos el siguiente efecto: incrementa la demanda monetaria de bienes y servicios de consumo, que da lugar a que ésta crezca de una forma significativa. Es decir, las personas comienzan a gastar su dinero adquiriendo gran cantidad de bienes. Entonces por eso incrementa la demanda. Se produce un incremento muy grande también en las industrias y empresas de las etapas más próximas al consumo, y por tanto un aumento de sus beneficios contables, porque la gente va a estar comprando y esto pues le favorece a esas empresas de bienes de consumos finales. Sin embargo, a la larga da lugar a que se produzca un achatamiento en la estructura productiva, pues se retirarán recursos productivos de las etapas más alejadas del consumo y se trasladarán hacia las más próximas. Continuamos ahora con los efectos de la expansión crediticia bancaria no respaldada por un aumento del ahorro, la teoría austriaca o del crédito circulatorio del ciclo económico. Estos son dos efectos de la expansión crediticia sobre la estructura productiva y la reacción espontánea del mercado ante la expansión crediticia. Y continuamos con la primera, que nos habla sobre los efectos de la expansión crediticia sobre la estructura productiva, donde la creación de dinero por parte del sistema bancario y su materialización en forma de créditos tiene unos efectos reales sobre la estructura productiva de la economía, que es necesario distinguir muy claramente en relación con los créditos concedidos con respaldo de ahorro. En concreto, la generación de créditos a partir de la nada, sin aumento del ahorro, incrementa la oferta de crédito al sistema económico y en especial a las diferentes etapas de bienes de capital de la estructura productiva. Desde este punto de vista, la mayor oferta de créditos que resulta de la expansión crediticia bancaria tendrá en un primer momento un efecto muy similar al que generaba el flujo de nuevos créditos procedentes del ahorro, que tienden a producir un ensanchamiento y alargamiento en las etapas de la estructura productiva. El ensanchamiento de las diferentes etapas es fácil de entender, pues los créditos
ceden básicamente a los procesos productivos que constituyen cada una de las mismas. Y el alargamiento de la estructura productiva tiene su origen en que los bancos solo son capaces de introducir en el sistema económico el nuevo dinero que crean de la nada y conceden en forma de crédito, reduciendo temporalmente y de manera artificial el tipo de interés del mercado crediticio, así como suavizando y facilitando el resto de las condiciones económicas y contractuales que exigen de sus clientes a la hora de otorgarles préstamos. Esta reducción del tipo de interés del mercado crediticio no tiene por qué materializarse siempre en una disminución en términos absolutos, sino que basta con que la misma se verifique al menos en términos relativos, es decir, en relación con el tipo de interés que habría preponderado en el mercado de no haberse verificado la expansión crediticia. Los empresarios en suma se dedican a acometer nuevos proyectos de inversión, ensanchando y alargando las etapas de bienes de capital de la estructura productiva, es decir, actuando como si el ahorro de la sociedad se hubiera incrementado cuando de hecho tal cosa no ha sucedido. Dentro de la reacción espontánea del mercado ante la expansión crediticia, se estudian los 6 efectos microeconómicos que busca poner fin al proceso de optimismo exagerado y de expansión económica artificial que resultan de las concesiones de créditos bancarios sin respaldo de un aumento previo del ahorro voluntario. Primero tenemos la subida del precio que hay que pagar por los factores originarios de producción, que esta subida del precio de los factores tienen su razón de ser en dos causas distintas que se refuerzan mutuamente. Por un lado, la mayor denominada monetaria de recursos originarios que efectúan los capitalistas de las diferentes etapas del proceso productivo y que se hace posible gracias a los nuevos créditos que les concede el sistema bancario. Por el lado de la oferta, que al haberse producido la expansión crediticia sin el respaldo de un aumento previo del ahorro, no se libera factores originarios de producción de las etapas más próximas al consumo. Tenemos la posterior subida en el precio de los bienes de consumo. La razón de este fenómeno se debe al efecto combinado de las tres causas siguientes. Primeramente, el crecimiento en la renta monetaria de los factores originarios de producción. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el alargamiento de los procesos productivos y la mayor demanda de factores originarios de producción en las etapas más alejadas del consumo final produce a corto y mediano plazo una ralentización en la producción de nuevos bienes y servicios de consumo. Y en tercer lugar, el efecto del incremento en la demanda monetaria de bienes de consumo que tienen su origen en la aparición de beneficios empresariales artificiales como resultado del proceso de expansión crediticia. Tenemos ahora entonces un gran aumento relativo en los beneficios contables de las empresas de las etapas más próximas al consumo final. El aumento que hemos explicado en el precio de los bienes de consumo a un ritmo más que proporcional al incremento en el precio de los factores originarios de producción hace que los beneficios contables de las empresas de las etapas más próximas al consumo crezcan en términos relativos con respecto a los beneficios contables de las empresas que desarrollan su actividad en las etapas más alejadas al consumo. Tenemos el cuarto efecto de Ricardo, pero este ya no se va a dar como se daba antes, sino que se da ahora de una forma contraria, pero que ahora actúa en un sentido contrario al que vimos que tenía cuando se producía un incremento real del ahorro voluntario. Tenemos el quinto, el incremento de los tipos de interés de los créditos a un nivel incluso superior al que tenían antes del comienzo de la expansión crediticia, que el último efecto que se verifica temporalmente es el del aumento de los tipos de interés del mercado crediticio. Este crecimiento se produce tarde o temprano cuando el ritmo de la expansión crediticia sin respaldo del ahorro real deja de aumentar. Y tenemos la sexta, la aparición de pérdidas contables en las empresas de las etapas relativamente más alejadas del consumo.
el inevitable advenimiento de la crisis y tal resultado, el combinado de los 5 efectos anteriores, determina que tarde o temprano comiencen a aparecer importantes pérdidas contables en las empresas que desarrollan su actividad en las etapas relativamente más alejadas del consumo. Tenemos ahora por último el cuarto punto importante del capítulo, que es la banca, el coeficiente de reserva fraccionaria y la ley de los grandes números. Aquí tenemos que la ley de los grandes números equivale a pretender aplicar los principios de la técnica aseguradora para cubrir el riesgo de retirada de depósitos, riesgos que se consideran a priori que se puedan cuantificar y que por tanto es perfectamente asegurable. Esta creencia es teóricamente errónea, porque en efecto los fenómenos relacionados con la actividad bancaria, lejos de referirse a la clase de fenómenos que corresponden al mundo natural y cuyo riesgo sí es asegurable, se refieren a los fenómenos que se encuentran dentro de la órbita de la acción humana, inmersos por tanto a una situación de incertidumbre, no de riesgo, que no es por su propia naturaleza técnicamente asegurable.